Los textos bíblicos nos presentan varios personajes de esa época. Uno es Herodes, ¿sí? ¿Qué sabemos de él por el texto mismo que leímos? Sabemos que estaba casado con la mujer del hermano. Él sabe que hizo mal en matar a Juan el Bautista porque le tenía algo de miedo y era consciente de que hacía mal las cosas, era lascivo. Por otro lado, por las fuentes históricas y otras, sabemos que Herodes es Herodes Antipas, nacido en el año 20 a.C., hijo de Herodes el Grande. Su esposa era samaritana, Maltase de nombre. A la muerte de su padre en el 4 años antes de Cristo es cuando asume la tetrarquía de Galia, que era algo así como un poquito menos de rey, porque estaba subordinado al Imperio Romano. Él era del área, o sea, su ámbito de poder, era el área donde Jesús desarrolló mayormente su ministerio. Y como relata el texto mismo que leímos, Herodes había matado a Juan el Bautista en un episodio que podríamos llamar poco serio, y está relatado en el Evangelio de Marcos, aunque en realidad él no pensaba hacerlo. Otro de los personajes es Amós, que leímos el texto de su libro. ¿Qué sabemos de él por el texto? Dice él mismo de sí mismo: yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Un pastor de ovejas metido a profeta porque Dios lo llama para esa tarea. Y el otro personaje es Jesús, ¿sí? Los evangelios nos cuentan que Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, la buena noticia del reino de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y que se juntaba con lo que la sociedad desprecia. ¿Qué se pensaba de Jesús en los espacios de poder como el de Herodes? ¿Quién es Jesús? Para la gente incluso. Y se especula con eso. Algunos dicen que Juan el Bautista resucitado, otro Elías el profeta. Ninguna de estas especulaciones eran poca cosa, eran cosa importante, pero no suficientes. Todas describen a Jesús como continuidad, como más de lo mismo, como lo que ya conocían. Pero es una continuidad que incluso no puede verse a simple vista, porque es una continuidad nueva. Todavía no se alcanza a percibir la novedad de la acción de Dios en Jesús. Es así. Por otro lado, el texto de la carta a los Efesios, que está en el leccionario de hoy, que es la carta a los Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, dicen de alguna manera quién es Jesús. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición. En Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Dios nos bendice en Cristo. Bendición que es una bendición del orden de lo divino, en paz, amor, solidaridad, comprensión. Dios nos ofrece la oportunidad de vivir plenamente como los seres humanos que Él creó. Y así podremos eventualmente tener santidad. Estamos apartados para esa vida espiritual, entre comillas, espiritual en el sentido de que es coherente con la voluntad amorosa de Dios. Sigue Efesios. En Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados, o sea, de estar separado de Dios, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Somos salvados, liberados de esta separación con Dios y de vivir como Herodes, motivados por el poder, el propio placer, en medio de intrigas, trampas. Y nos da la capacidad
de discernir lo que es coherente con ese amor de Dios en circunstancias nuevas, en cosas que no pasaron antes. Sigue Efesios. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había prometido. El Espíritu Santo, Dios con nosotros, en nosotros, que nos guía, nos sostiene, nos consuela y nos guía a toda verdad. Este Espíritu, sigue Efesios, es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Los pasajes de hoy nos enfrentan con diferentes modelos de vida, básicamente el de Herodes y el de Amós. El de Herodes para mantener las cosas como están, sin cambio, y profundizarlas incluso, aunque parezcan nuevas y son más de lo mismo, porque se busca el propio interés, el interés individual, a costa de quien sea, y así aumentar el poder, caiga quien caiga, a costa de otras personas. Y la riqueza es básicamente lo que sirve para acumular poder. El otro ejemplo es el de Amós, un simple pastor de ovejas que escuchó la voz de Dios y la da a conocer. Voz de Dios que se expresa en palabras, acciones y actitudes. Palabras que explican, enseñan, comprenden, acciones que muestran el amor de Dios por los que tienen más necesidades, actitudes que expresan nuestra verdadera comprensión y vivencia del amor de Dios en Cristo. ¿Herodes o Amós? Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Nosotros elegimos, pero hay una alternativa nueva. ¿Quién es Jesús? Tenés la invitación para descubrirlo. Hoy se le puede encontrar en la comunión con Dios, en el estudio de la Biblia, en la vida en la comunidad de fe, en el servicio a quienes más lo necesitan. Fundamentalmente, a Jesús se le encuentra viviendo el amor en la comunión con Dios, en la armonía con las personas que nos rodean, en la paz con uno mismo y en el respeto por la naturaleza. Dale, anímate. Cuando quieras podés empezar y encontrar a ese Jesús y saber quién es Jesús y cuál es la acción novedosa de Dios en él, en tu vida y en tu comunidad. Que así sea. Vamos, anímate.